Hola, les doy la bienvenida a este video donde vamos a hablar sobre algunos conceptos o elementos astrológicos que considero que son importantes para empezar a entender un poquito más sobre astrología. Además, porque recordemos que la astrología es un campo del conocimiento bastante amplio y pues tener estos aspectos claros o estos elementos nos van a ayudar a entender muchísimo más a futuro pues todo lo que tenga que ver con este tema o con la astrología. Aquí puse los aspectos más importantes o que consideré que son como básicos, pero si tienen alguna otra idea o si quieren saber sobre otros conceptos astrológicos, me lo pueden dejar en los comentarios. Es importante entender el papel de los planetas dentro de la astrología porque son ellos los que nos indican los diferentes ciclos astrológicos. Además, porque sus interacciones y el lugar donde se encuentren son los que nos dan finalmente ese clima astrológico o nos indican qué es lo que está sucediendo. En la astrología tradicional se trabaja con 7 planetas. Y sí, los astrólogos sabemos que el Sol y la Luna no son planetas, pero por facilidad les decimos así. Pero si quieren utilizar otro nombre, pueden usar el nombre de las luminarias. Pero bueno, los 7 planetas desde la astrología tradicional son el Sol, la Luna, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Ya a partir de 1781 y del descubrimiento de Urano, se agregaron 3 planetas y se empezó a hablar de astrología moderna. Estos 3 planetas son Urano, Neptuno y Plutón. En astrología observamos los planetas desde el punto de vista de la Tierra. Y cada uno de ellos puede ser visto como un arquetipo o una energía o una influencia en nuestra vida. Esto también depende del punto de vista del astrólogo o astróloga que está interpretándolos. Pero usualmente nos hablan de ciertos arquetipos que nos ayudan en nuestra vida. Personalmente me gusta verlos eso como, no sé, yo a veces humanizo a los planetas y les digo, ok, es Marte el que está haciendo esto, el guerrero, por ejemplo. Pero bueno, les reitero que esto depende del punto de vista del astrólogo o la astróloga, pero ellos sí nos suelen dar como la pauta a través de la cual vamos a hacer las diferentes interpretaciones. Y pues volviendo a Marte, por ejemplo, este es el arquetipo del guerrero. Entonces Marte en una carta natal podría indicar cómo la persona actúa cuando tiene que enfrentarse a una situación, cómo va a la acción, cómo batalla, cómo pelea por las cosas que quiere. Entonces ahí estaría representado ese arquetipo. O por ejemplo también tenemos a la luna que representa nuestras emociones, que representa nuestro mundo subconsciente, nuestro mundo intuitivo, y como es el satélite o bueno el planeta o la luminaria que estamos viendo y que está más cerca a la Tierra, también nos puede indicar cuáles son esas cosas más cercanas a nosotros. Entender los diferentes planetas nos ayuda a entender mucho mejor cómo se manifiestan esas energías dentro de la astrología y pues su estudio nos puede ayudar también muchísimo a entender mucho mejor lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Otro concepto importante es la carta, mapa o diagrama natal. El mapa o carta astral nos muestra cómo están distribuidos los planetas desde el punto de vista de la Tierra. En astrología tomamos la Tierra como base. Desde aquí es donde observamos los planetas y lo que hacemos es condensarlo en un diagrama. El diagrama que más conocemos es este, que es el diagrama circular, en el cual tenemos afuera la rueda zodiacal, luego tenemos las casas y aquí están los planetas distribuidos dentro de ellas. Pero también existen otros tipos de diagrama, depende de la astrología que estemos hablando. Yo no estoy muy familiarizada con los otros diagramas. Sé que en la astrología védica creo que usan un rectángulo dividido como en triángulos. La verdad no, lo que les digo, no estoy muy familiarizada con él. Pero sé que existen otros tipos de diagramas. Pero al final lo que nos muestra este diagrama, carta astral o mapa astral, son esas ubicaciones de los planetas y con ello podemos hacer las interpretaciones astrológicas, ya que cada planeta va a estar ubicado en un signo zodiacal y va a estar ubicado en una casa y va a relacionarse con otros planetas. Entonces todo esto nos ayuda a hacer las interpretaciones astrológicas. Una de
los elementos con los cuales estamos más familiarizados antes incluso de saber bien qué es todo esto de la astrología son los signos zodiacales. Usualmente dentro del diagrama astral o la carta astral tenemos a los signos zodiacales en una rueda afuera y son divisiones de 30 grados cada una. Como tenemos 12, pues esto nos suma los 360 grados de la circunferencia. Depende del tipo de astrología del que estemos hablando, estas divisiones van a estar acordes a uno u otro sistema. Si estamos hablando de astrología tropical, estas divisiones van a estar dadas por los diferentes ciclos estacionarios que tenemos en la Tierra. Es así como el primer signo zodiacal, que es Aries, su comienzo se da con el equinoccio de primavera, por ejemplo. Mientras que si hablamos de astrología sideral, acá la cosa cambia un poco y ya digamos que es un poco más cercana a lo que hay astronómicamente en estos momentos, y por eso entre estos dos sistemas hay como una especie de diferencia en el tiempo. Pero cualquiera de los dos sistemas o cualquier sistema que se use básicamente es una convención a la que hemos llegado en astrología. No significa que uno sea mejor que el otro. De hecho, bueno, personalmente yo uso los dos. A veces uso astrología tropical para algunas cosas, a veces me fijo más un poco en la parte sideral, pero reitero, no es que uno sea mejor que el otro. Y al final los signos zodiacales están presentes en los dos y son esas divisiones que nos ayudan también a dividir el tiempo y nos ayudan a dividir esa circunferencia de 360 grados que es el diagrama o mapa natal. Los signos del zodiaco son 12 y se pueden dividir según el elemento. Entonces tenemos el elemento fuego, el elemento tierra, el elemento aire y el elemento agua, y pues hay 3 signos de cada uno de estos elementos. O también lo podemos dividir según las modalidades, que son la modalidad cardinal, la fija y la mutable, y aquí ya serían 4 signos correspondientes a cada una de ellas. Adicionalmente, los signos zodiacales, cada uno de ellos está regido por 1 o 2 planetas, según si hablamos de astrología tradicional o astrología moderna. Y pues esto también nos da las características de este signo zodiacal. Entonces usualmente lo que hacemos es sumar el elemento, la modalidad y el planeta que rige el signo para mirar sus características. Igual en un próximo video les voy a explicar un poco más a fondo cómo es que están los signos y pues un poco de la explicación de cada uno de ellos según estos elementos. Y pues cuando entendemos los signos zodiacales, pues ya podemos empezar también a entender un poquito mejor de esas energías astrológicas y de cómo están relacionadas entre ellas y cómo se van manifestando en nuestra vida. Hay otro concepto que a veces es un poco complejo de entender, que son las casas astrológicas, pero que entenderlas nos ayuda mucho a las interpretaciones que hacemos dentro de la astrología. Las casas astrológicas básicamente son divisiones, son 12 divisiones de nuestra carta y cada una de ellas corresponde a un área o un tema o varios temas dentro de nuestra vida. De hecho, cada casa no tiene un solo tema, sino varios. A veces es como una unión de los temas de la astrología tradicional y la astrología moderna, pero usualmente cada casa suele tener como sus temas específicos. En el diagrama natal, las casas astrológicas son estos recuadros que están aquí. Y depende del sistema, estos recuadros pueden ser más pequeños, pueden ser más grandes. Este es el sistema Placidus, que es uno de los que más se usan. Pero hay otros sistemas, hay uno que se llama el de casas completas, que también es un buen sistema, y en ellos sí las casas están alineadas con los signos zodiacales. Reitero que esto no significa que un sistema sea mejor que el otro, simplemente son diferentes. Personalmente suelo usar los dos, me gusta ver la información que dan los dos, y al final es con la práctica que uno logra decir, bueno, me gusta este sistema o este otro. Las casas empiezan a contar desde el ascendente. Y ahí tenemos el inicio de la casa 1. Y esa casa usualmente se conoce como la casa del yo, la casa de la personalidad, la casa de lo que somos. Entonces cuando tenemos clara qué hay ahí en esa casa, en qué signo está o en qué signos está, si hay planetas, si no hay planetas, eso nos puede indicar un poco más sobre nuestra personalidad.
Y luego ya vamos pues casa 2, casa 3, casa 4, cada una con diferentes temas. De hecho, este es otro video también que tengo planeado, hablar específicamente sobre las casas. Pero lo importante es entender que cada una de ellas nos muestra un área de nuestra vida. Usualmente las primeras casas hablan de temas que tienen que ver con nosotros, con nuestro yo, y a partir de ahí vamos como saliendo un poco más. Entonces hay unas casas que ya tienen que ver con lo que soy yo, pero con relación a otros, y entre más vamos avanzando, entonces vamos viendo casas que tienen que ver con lo que yo soy públicamente, cómo me estoy integrando de pronto en la sociedad, cómo estoy ahí ya en relación a otras personas, y entonces hacemos ese ciclo, ¿no? Desde nuestro yo hasta un área un poco más pública, una esfera un poco más, sí, como que mostramos más. Y bueno, para poder dibujar esas casas hay diferentes sistemas. Como se están dando cuenta, en astrología hay muchos sistemas y depende de eso, pues tenemos diferentes tipos de información. Reitero que no, ninguno es mejor que el otro, simplemente son diferentes, y un buen astrólogo puede usar varios de estos sistemas y simplemente obtener esa información. Pero lo importante es saber que para poderlas dibujar necesitamos la hora y el lugar donde se da el acontecimiento astrológico o donde nació la persona. Para quienes conozcan un poquito más de las casas astrológicas, igual les reitero, voy a hacer un video ya específico sobre este tema, pero si conocen un poco, uno puede hacer un chequeo de cómo están sus diferentes casas, ¿no? Y mirar, por ejemplo, bueno, casa 1, cómo estoy conmigo, cómo está mi yo, cómo me siento, cómo siento mi personalidad. Luego ya puedo moverme a la casa 2, que son los recursos, la parte material, eso que valoramos, y así podemos ir haciendo como un chequeo de cada una de nuestras casas o áreas de nuestra vida para ver cómo está cada una de ellas. El último tema del que voy a hablar son los aspectos astrológicos. Es posible que hayan escuchado hablar de las conjunciones, de las cuadraturas, de las oposiciones. Básicamente los aspectos astrológicos son las relaciones entre los planetas. Estas relaciones se pueden dar entre los planetas dentro de una misma carta, o pueden ser planetas de una carta con lo que está sucediendo actualmente, lo cual ya vendrían a ser aspectos con los tránsitos planetarios. Pero yo creo que esto ya sería tema para otro video. En la carta astral, estos son los aspectos, este montón de líneas que a veces nos cuesta un poco entender. De hecho, confesión, yo no entendía muy bien los aspectos vistos desde esa perspectiva. Yo lo que hacía era consultar las tablas que suelen venir en algunos sitios web que nos muestran ya los aspectos, como no sé, Marte, conjunción, la Luna, y yo solía mirar eso. Ya con el tiempo y con la práctica fue que logré entender este montón de líneas que están aquí, decir, ok, acá hay un trino, acá hay un gran trino, o hay una cuadratura. Pero esto es con calma, estas son cosas que se van aprendiendo y que se van entendiendo con el tiempo. Entender los aspectos astrológicos es importante porque son esas relaciones entre planetas, y depende de cómo sean esas relaciones, pues va a haber cosas un poco más sencillas en nuestra vida o más difíciles. No significa que si tenemos solo buenos aspectos nuestra vida va a ser maravillosa, y que si tenemos solo malos aspectos pues vamos a sufrir y todo va a ser terrible. No, además porque generalmente, por lo general, esto pasa mucho en nuestras cartas natales, tenemos como una mezcla. Tenemos algunas cosas que se nos facilitan, otras que se nos dificultan, y al final lo importante es saber entender cómo están esos aspectos, cómo están esas relaciones entre planetas para poder trabajar en ellos. Hay aspectos que son sencillos, como por ejemplo los trinos o los sextiles, que básicamente es como cuando uno está reunido con personas que uno aprecia, con la familia, con los amigos, en donde todos se colaboran, donde hay armonía, donde no hay tanto conflicto. Entonces esto es muy positivo en una carta, pero no significa que, lo que les decía, que todo va a ser súper fácil, sino que es algo que está predeterminado para que sea un poco más sencillo, pero igual hay que ser consciente de ello y hay que trabajar para que eso se siga manteniendo.
Por otro lado, hay algunos aspectos que son neutrales. Aquí suelo poner las conjunciones porque dependen mucho de los planetas que estén interactuando. Esto es un poco como si tú convives con alguien, la convivencia va a depender del carácter de las dos personas que están conviviendo. Si son dos personas que se entienden, que la comunicación fluye, que todo es fácil, pues eso, la relación va a ser muy sencilla. Pero si son dos personas que no se soportan, que no pueden verse, que tienen gustos muy diferentes y no pueden como congeniar, pues seguramente esa convivencia va a ser difícil. Entonces, la conjunción, que es esa unión de planetas, va a depender mucho de los planetas que estén involucrados. También depende en qué casa estén, en qué signo estén. Hay muchas variables que nos pueden hablar sobre esto, pero por eso es un aspecto neutral, porque depende mucho de otras variables. Y por último, hay aspectos que son difíciles, que son complejos. Aquí suele estar la cuadratura y la oposición. Pero no significa que si uno tiene cuadraturas ya todo es terrible. No, de hecho, esto ya es mi opinión muy personal. Creo que las cuadraturas pueden ser muy buenas para aprender y para poder entender un poco mejor lo que nos sucede y trabajar sobre ello. Es decir, esto no es absoluto. No es que si yo tengo una cuadratura, esos dos planetas jamás van a trabajar juntos o van a ser difíciles siempre. No, a veces incluso esas cuadraturas nos pueden traer, como digo yo, superpoderes o nos pueden traer cosas muy beneficiosas si aprendemos a trabajar con ellas. Por ejemplo, yo tengo una cuadratura muy curiosa entre Mercurio y Urano, lo cual a veces dificulta mi comunicación, lo cual a veces hace que mi mente esté en mil lugares de todo el tiempo y que a veces no me pueda centrar en algo. Pero trabajar con eso, o sea, saber que existe y trabajar con ello, me ha ayudado mucho a pulir justamente mis ideas, a poder tener mi mente un poco más en calma. E incluso curiosamente, y porque Urano está involucrado, a veces también me llega información sin que yo la pida o la esté buscando. Entonces, como ven, las cuadraturas no necesariamente son cosas trágicas o cosas muy difíciles. Sí puede haber una dificultad inicial, pero cuando uno trabaja con ella, realmente puede avanzar mucho y puede como entender mejor esas partes que se dificultan, y con mucho trabajo se puede lograr algo muy bueno. Y bueno, espero que este video les haya sido de utilidad. Recuerden que si tienen algunos otros temas que quieran ver, pues pueden dejármelos en los comentarios. No olviden suscribirse. Y bueno, me alegro mucho haber podido compartir este conocimiento con ustedes y nos vemos en el siguiente video. Chao.